ya se hizo el seminario, o sea, parte de lo que vamos a hablar hoy día, ustedes ya tienen referencia de la clase anterior. Y como siempre, vamos a empezar esta clase con una pequeña pregunta, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué tipo de tejido tapiza la cavidad bucal? El de revestimiento. Ya, ¿y qué tipo de tejido es? Ujú. Perdón, ¿no se entendió? ¿Tejido epitelial? El tejido epitelial, ¿cierto? Es un tejido epitelial poliestratificado que tiene varios estratos, ¿no? Basal, el intermedio, que hay células espinosas o escamosas, y el superficial, donde está el último estrato, el corneo. Bien, justamente el tema que vamos a ver el día de hoy, el carcinoma epidermoide, es una alteración de células del estrato intermedio, del estrato escamoso, del estrato espinoso. Bien, son formas con las que son denominadas. Entonces, el día de hoy ustedes van a identificar el carcinoma epidermoide justamente a partir de las características y signos que presenta cada una de las lesiones. ¿Qué vamos a ver ahora? Su definición, epidemiología, etiología, signos y síntomas, clasificación por el grado de diferenciación histológico, carcinoma epidermoide de lengua, de piso de boca, pronóstico, tratamiento y su recurrencia. ¿Qué es el carcinoma epidermoide? ¿No? Creo que ya les he comentado en función de la clase anterior que con la nomenclatura nos ayuda mucho a dar una definición. Entonces, ¿qué es un carcinoma epidermoide? Es una neoplasia maligna de origen epitelial que proviene de las células escamosas o del estrato espinoso. Por eso recibe el nombre de carcinoma de células escamosas o carcinoma espinocelular, ¿no? Que son los nombres con los que son conocidos este estrato. Es una neoplasia maligna que deriva del epitelio plano, justamente las células de origen del estrato escamoso, también llamado espinoso. Este tipo de neoplasia maligna se caracteriza por ser invasiva, lo que le va a dar justamente esa capacidad de hacer metástasis a otros tejidos. Es considerada la más frecuente de todo cabeza y cuello, o sea, de las diferentes neoplasias que se pueden dar en cabeza y cuello, la gran mayoría son carcinoma epidermoide. A nivel de la cavidad oral, la OMS nos dice que representa el 90%, pero si ustedes comienzan a investigar diferentes estudios según las regiones, van a ver que este porcentaje puede variar un poquito porque la OMS se rige en lo que la mayoría indica, ¿cierto? Aquí en nuestro país hay estudios, muy pocos estudios publicados de la frecuencia, pero lo que se encuentra es que el porcentaje es un poquito más bajo del 90%, pero a pesar de eso, el carcinoma epidermoide sigue siendo y es la neoplasia más frecuente de la cavidad oral. Eso es un punto que ustedes siempre tienen que tener presente, ¿no? ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente en cavidad oral? El carcinoma epidermoide. Bien, en cuanto a su epidemiología, todos los estudios coinciden que la mayoría de casos se van a dar en pacientes de mayores de 50 años, entre 50 y 60 años. ¿Por qué? Porque justamente es el periodo en el cual el paciente ha estado expuesto a más factores de riesgo. También nos dice la literatura que es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque esta diferencia ha ido disminuyendo en el transcurrir de los años. Esto se puede deber a los propios cambios que tienen las mujeres hoy en día. Cambios de hábitos sexuales, cambios en hábitos como fumar, tomar, a veces es muy paralelo al de los hombres. Entonces, esta diferencia ha disminuido. Bien. Asimismo, como ya les dije, el carcinoma epidermoide representa el 90-95% de todas las neoplasias malignas en cavidad oral. Bien. Todos los tumores malignos de cavidad oral representan el 5% de todos los tumores de cabeza y cuello. O sea, tienen que saber un poquito, parece un trabalengua, pero es una diferencia. Una cosa es cuando hablamos solo de cavidad oral y otra cosa es cuando hablamos de todo cabeza y cuello. Ahí los porcentajes varían. Cuando hablamos solo de cavidad oral, obviamente el carcinoma epidermoide es el que encabeza, ¿no? La prevalencia. Ahora bien, cuando hablamos de etiología, ya sabemos y ya lo hemos repetido que en las neoplasias en general no hay una etiología específica, lo que hay es gran cantidad de factores de riesgo. Pero ¿qué factores de riesgo priman más a nivel de cavidad oral?
cuando hablamos del carcinoma epidermoide. El fumar y el alcohol, porque son dos sustancias que finalmente provocan cambios a nivel de la mucosa oral, ¿bien? ¿Y qué involucra el epitelio? Hoy en día ha entrado mucho el virus del papiloma humano, ya lo hemos visto que se va a dar principalmente por cambios en hábitos sexuales. Y la radiación, ¿bien? También se considera, por ejemplo, la mala higiene y prótesis mal adaptadas, porque pueden estar generando una lesión crónica a nivel de cavidad oral y esa lesión crónica asociada a otros factores de riesgo conlleva, obviamente, a cambios celulares. Ahora bien, ¿qué signos y síntomas va a presentar el carcinoma epidermoide? Primero, si hablamos de signos, que es lo que observamos, vamos a observar lesiones que pueden ser de tipo úlcera, como lo vemos acá, pueden ser de tipo leucoplasia o eritroplasia o combinación de ambas, ¿no? Y pueden ser lesiones, miren, con ligera tumefacción, aumento de volumen. Estas lesiones se van a caracterizar adicionalmente por estar en boca por un periodo ya prolongado, que hablamos ya 3 semanas, 4 semanas, al momento que uno le consulta al paciente. Desde cuando usted ha notado esta lesión, el paciente ya te puede hacer referencia de lo que él notó, ¿no? Puede ser 2 semanas, 3 semanas. Eso no quiere decir que justamente la lesión tenga solo 3 semanas. Es el tiempo que el paciente notó la presencia de la lesión. A veces esto puede tener unos días más de evolución. Eso es lo clínico. Estas lesiones por lo general se van a tornar muy irregulares, como el caso acá, miren, ven la leucoplasia y aquí una porción de eritroplasia, pero si ustedes ven y circunscriben la lesión y la palpan, porque eso es algo que deben de realizar, van a sentir una porción mucho más indurada e irregular. Por ejemplo, una lesión de tipo ulcerativa, mírenla, es totalmente irregular y miren los bordes, ¿no? Inflamados y aumentados de volumen. Y miren las que son de tipo exofítico, o sea que van a crecer hacia afuera. Miren una lesión totalmente irregular con lesiones rojizas tipo eritroplasias e incluso áreas blanquecinas. Todas estas lesiones van a presentar áreas irregulares, evolución de larga data, diferente presentación, pero una característica importante, que estas lesiones no llegan a cicatrizar, sobre todo las de tipo úlcera. Adicionalmente, son lesiones que no duelen y que pueden producir parestesia en la región en el paciente, o sea, un cambio de sensibilidad y a veces de movilidad, más aún cuando se da en la porción de la lengua. Entonces, miren todos los parámetros que tienen que considerar, no solamente evaluar clínicamente la lesión, sino también involucra la adecuada anamnesis e interrogatorio que se le hace al paciente. Entonces, lesión irregular, ya sea tipo leucoplasia, úlcera o tumefacción irregular, que al palpar perdón, tenga una superficie media endurada, irregular, y que encima no ha cicatrizado y al paciente no le duele, las sospechas de malignidad aumentan. Cuando hablamos del bermellón del labio, va a coincidir con la presencia de lesiones tipo costra que no llegan a resolverse totalmente, o sea, no terminan su proceso de cicatrización. Estos también son sospechas y si ustedes observan, miren, aquí ven el borde, una área en costra, pero si ven, hay un aumento de volumen y ligero enrojecimiento en el contorno. Ahora bien, hablamos de lo clínico, pero histopatológicamente las neoplasias van a presentar, perdón, el carcinoma epidermoide va a presentar obviamente diferencia del tipo histopatológico. Se va a dividir en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado o indiferenciado. Algunos lo subdividen en 4, la OMS reconoce estos 3. ¿En qué depende el grado de diferenciación de esa célula anaplásica? Nosotros ya sabemos que es una célula anaplásica porque eso lo hemos visto en clases anteriores, hace 2 clases.
Pero ¿qué va a ocurrir en el carcinoma epidermoide bien diferenciado? Vamos a observar la invasión de las células epiteliales alteradas que ingresan al conectivo, pero van a estar agrupadas, ¿bien? Y además se va a observar un punto importante, la formación aberrante de queratina. ¿Por qué dicen aberrante? Porque la queratina, ¿dónde se forma? En el estrato córneo. Pero vemos que se forma a nivel del conectivo, formando estas llamadas perlas de queratina o también llamadas perlas córneas. En el moderadamente diferenciado, ¿qué ocurre? El grado de diferenciación aumenta un poco más que en el anterior, pero adicionalmente a eso, ya no hay perlas de queratina, o sea, ya no hay formación aberrante de queratina, y además comienza a haber pérdida de cohesión entre célula epitelial y célula epitelial anaplásica. Así como en el anterior van en grupo, aquí no, ya comienza a ver y lo vamos a ver en imágenes más adelante. Y el poco diferenciado o indiferenciado, ¿qué va a ocurrir? La anaplasia celular es mucho más pronunciada, lo que va a originar que el núcleo esté más aumentado de tamaño y más hipercromático, se tiñe mucho más que en las situaciones anteriores y la forma es mucho más cambiante, o sea, el hipercromatismo y el pleomorfismo es más acentuado. Y aquí lo vemos. Miren el bien diferenciado. Vemos células epiteliales alteradas, pero si ustedes observan, va infiltrando, pero en agrupaciones. Y lo que ayuda mucho es la formación de estas perlas de queratina. ¿Qué va a ocurrir en el moderadamente diferenciado? Observen, las células son más indiferenciadas, pero también las vamos a observar partes separadas. Ya no están los grupos, sino también vemos células aisladas con pérdida de cohesión. Y finalmente, miren el poco diferenciado o indiferenciado, miren cómo se forman células con varios núcleos, núcleos más grandes y el pigmento, o sea, la hipercromasia de estos núcleos es mucho más fuerte que en los casos anteriores. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le han dado la importancia de vida? A consecuencia de que esto nos va a ayudar justamente en la elección del tratamiento y pronóstico. El poco diferenciado o indiferenciado es el de peor pronóstico o pronóstico más desfavorable para el paciente. Por el contrario, el tipo bien diferenciado, el pronóstico es mucho más favorable para el paciente. Ahora bien, cuando hablamos de carcinoma epidermoide, su presentación se va a dar en cualquier área de la cavidad bucal. ¿Bien? En lengua, en mucosa yugal, en piso de boca, paladar, porque en esa área hay un epitelio de revestimiento. Pero ¿dónde se va a dar con mayor frecuencia? A nivel de la lengua. Su frecuencia puede ir entre un 25 a 40%, lo que representa un mayor porcentaje a comparación de las otras ubicaciones. ¿Por qué la variación? Porque la variación va a depender mucho de dónde, en qué región se hizo el estudio, pero coincidiendo todos que es el lugar donde mayormente se va a presentar. Es considerado como el 90% de todos los tumores tipo carcinoma epidermoide. Se puede dar tanto en su borde lateral, bien, delante de la lingual, se puede dar en la superficie ventral o en la parte dorsal, que es mucho más raro. Puede aparecer como leucoplasia, eritoplasia, úlcera o combinación de ellos. O sea, su presentación es muy variada. Pero hay una particularidad que se va a dar cuando se presenta a nivel de la lengua, que puede generar otalgia, que quiere decir dolor en el oído. Entonces, ustedes no solamente se van a ir a lo clínico, sino comienzan a hacerle preguntas al paciente como, ¿ha comenzado a presentar dolores a nivel del oído? Entonces, es información adicional de sospecha de malignidad. El paciente puede presentar alteración del habla e inmovilidad de la lengua e incluso parestesia. Miren, parestesia ustedes cuando hacen la evaluación del lado derecho en comparación del izquierdo, el paciente va a tener una ligera diferencia. Y asimismo, inmovilidad. Miren, cuando el paciente saca la lengua, hay una porción que no la puede mover de manera satisfactoria. Eso ya que nos está indicando que ya hay una mayor infiltración a nivel de nervios. Hay otro lugar donde se puede presentar, que es piso de boca, que presenta el 20% y la tercera localización más frecuente. Se va a dar más en pacientes que
hacen el consumo del tabaco prolongado o también que usan la nuez de betel o nuez de areca. Por eso que en regiones de la India es mucho más frecuente. ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué tanta relevancia? Porque el carcinoma epidermoide en piso de boca es el que presenta un pronóstico más desfavorable. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que su diseminación lateral es mucho más fácil, lo que origina que fácilmente comprometas ganglios de la región del cuello, originando metástasis mucho más tempranas que las otras localizaciones. Bien, y encima, por lo general, es poco diferenciado. Por lo general, lo que va a dar, obviamente, un pronóstico más reservado para el paciente. Por ejemplo, acá tenemos uno en piso de boca, pero en este caso es bien diferenciado por la presencia de perlas de queratina. Aquí vemos cómo infiltra las células malignas a todo el tejido conectivo en una forma desordenada. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico? El mayor pronóstico lo lleva el estadio 0. ¿Quién es el estadio 0? El carcinoma in situ. El carcinoma in situ es el que le da mayor supervivencia al paciente. ¿Por qué es tan importante esa detección temprana? Por esto. Le damos supervivencia y calidad de vida. El estadio 1, ¿quién lo involucra? Los tumores que van de 2 hasta 4 centímetros. No hay metástasis, no hay ganglios comprometidos. Miren, la supervivencia también es alta, de 80 a 90%. El estadio 2 ya baja una supervivencia al 50 al 75% y el 3 y 4 la supervivencia baja considerablemente, siendo el estadio 4 el de peor pronóstico porque la supervivencia solo es del 5%. ¿Por qué? Porque ya hay ganglios comprometidos y además hay metástasis. Bien. Esto baja la supervivencia en el paciente, pero hay un punto muy importante a nivel del cáncer de cavidad oral y sobre todo el carcinoma epidermoide. Independientemente de la supervivencia, es la calidad de vida que el paciente puede tener en ese periodo post-supervivencia. El carcinoma in situ obviamente es el de mejor pronóstico, el de mejor, se podría decir, supervivencia y calidad de vida del paciente, porque se circunscribe en el epitelio y la cantidad de tejido que es retirado obviamente está a nivel epitelial, cosa contraria en los tumores mucho más amplios. Bien. Ahora, el tratamiento. ¿De qué depende el tratamiento? Ya han visto en su seminario que el tratamiento es el quirúrgico y puede variar según el tamaño de la tumoración. Pero ¿quién determina el tratamiento? Tienen consideraciones a tomar en cuenta. Primero, el estadio. El estadio va a determinar si pueden hacer la resección quirúrgica de manera inmediata o si requieren disminuir el tamaño del tumor, para lo cual usualmente emplean la radioterapia. Pero hay casos que el estadio involucra ya simplemente calidad de vida, o sea, el paciente ya no puede ser sometido a cirugía. Del reporte histopatológico, porque ya hemos visto que hay una diferencia entre el bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco o indiferenciado. Eso también va a determinar el tipo de tratamiento de elección. Otro punto muy importante, preservar funciones de nervios, órganos y tejidos cercanos, porque si ustedes se dan cuenta, la cavidad bucal es una entidad mucho más pequeña y que si hablamos de 4 centímetros, que está involucrando una gran porción de área de la cavidad, por lo que consideran afectación de la calidad de vida. Eso que involucra habla, alimentarse y poder respirar. ¿Qué equipo funciona? Miren, equipo multidisciplinario, el oncólogo quirúrgico de cabeza y cuello, porque estamos hablando de cavidad oral, el oncólogo radioterapista, el oncólogo clínico, el cirujano plástico, el odontólogo. Hoy en día el odontólogo juega un papel importante en el preoperatorio, en el operatorio y en el posoperatorio. Actualmente el odontólogo ya ingresa a cirugías de cabeza y cuello, antes no ingresaba. ¿Por qué es tan relevante? Porque tengan en cuenta que en algunos casos hacen recesión importante de maxilar o mandíbula que involucra piezas dentarias y la oclusión, dejar al paciente en una adecuada oclusión es imperativo. ¿Para qué? Para asegurar su calidad de vida, que ese paciente pueda alimentarse adecuadamente. Posterior a ello, ¿quiénes entran? El fisioterapista, el logopeda,
y el psicólogo psiquiatra. ¿Por qué el fisioterapista? Porque a veces los pacientes salen de sala y por el periodo de inmovilización tienen dificultades en la apertura y cierre de la cavidad oral, en la motilidad de la lengua, dependiendo de la cirugía. El logopeda, porque el paciente, a consecuencia de la recesión, va a tener dificultad en la pronunciación de ciertas sílabas, lo que conlleva obviamente a terapia. Y psicólogo y psiquiatra, porque obviamente dependiendo de esa recesión o del pronóstico, altera obviamente la parte emocional y psíquica del paciente, lo que conlleva a tratamientos coadyuvantes porque es imperativo que el paciente esté o se mantenga sin ningún estado de estrés, porque el estrés ¿qué hace finalmente? Bajan las defensas. Y esos pacientes tienen que mantener una buena defensa para el tratamiento coadyuvante que necesiten recibir. El tratamiento que involucra tres opciones principales: la cirugía, la radioterapia y terapia con medicamentos. Cuando hablamos de cirugía, es la resección del tumor primario, ¿no? Como acá, por ejemplo, en mucosa yugal, que es retirar el tumor primario. Este es de diferente tipo dependiendo del área afectada. Lengua es losectomía. Miren, el tumor está acá, pero solo resecan el tumor, resecan un área más grande. Y por más que entre el cirujano plástico y hacen los injertos, esa lengua cambia. Lo que involucra que cosa terapias en el paciente. Mandilectomía. Tienen que resecar una porción de la mandíbula y el paciente tiene injertos, etcétera, que conlleva alteración estética, alteración funcional, ¿bien? Prótesis porque se quedan sin una porción de dientes. Entonces requieren gran cantidad de terapias independientemente de su terapia oncológica. Maxilectomía, efectivamente, quitan la mitad del maxilar superior. Laringotomía, dependiendo qué tanto compromiso haya tenido el tumor, y vaciamiento del cuello si es que sale positivo al ganglio centinela, es decir, si hay algún nódulo linfático comprometido. La cirugía de Mosh la repetimos acá, pero ustedes ya saben que se circunscribe a lesiones a nivel de la piel o en el borde del labio, ¿no? Es para determinado tipo de tumoración, no se puede aplicar en todo. El vaciamiento del cuello, ¿en qué consiste? Efectivamente, esta cirugía hacen una incisión a nivel del cuello y cuando ha habido un ganglio positivo, ellos recesionan la cadena ganglionar y hacen un estudio más exhaustivo para determinar efectivamente la cantidad de ganglios comprometidos, ¿no? Más aún si es de un lado del cuello o del otro lado, porque ustedes ya saben que eso ya depende mucho del estadio en que se encuentra. Posterior a ello, no todos los tumores van a requerir radioterapia. Por ejemplo, si es detectado en TIS, en carcinoma in situ, por lo general es retirado y no necesita radioterapia, solamente controles muy periódicos. Pero hay otros casos que sí requieren tratamiento de radioterapia, que es el de elección para los tumores de cabeza y cuello. La radioterapia con haz externo es la más usada. Acá menciono radioterapia interna para conocimiento general porque hay algunos tipos de tumores que usan la radioterapia interna. En casos más avanzados, como en casos de 3 y 4, ya requieren terapia con medicamentos, sobre todo cuando hay ganglios comprometidos y hay metástasis. La quimioterapia de elección para cabeza y cuello es el uso del cisplatino. También emplean la inmunoterapia, llamada también terapia biológica, que lo que consiste es la estimulación de las defensas para combatir esas células malignas, y las terapias dirigidas, que tienen la función de bloquear el crecimiento y diseminación de esas células malignas a otras regiones. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál va a ser la recurrencia de una neoplasia maligna? Lamentablemente, las neoplasias malignas, la recurrencia va a depender mucho de qué estadio se encuentra, es decir, del tamaño y localización del tumor. La recurrencia puede ser en un estado óptimo del 16% después del retiro del tumor primario, cuando está en estadios bien tempranos, y 1 a 6% después de la cirugía de Mosh, que no es para todos los casos. Cuando es superada la enfermedad, se dice que la enfermedad se encuentra en remisión. Miren, no mencionan la palabra alta del paciente, hablan de remisión. Remisión temporal considerada por una cierta cantidad de años.
Y remisión permanente es cuando el paciente ya pasa una cierta cantidad de años y no ha presentado la enfermedad. ¿Bien? Cuando el paciente vuelve a presentar otra neoplasia, le dicen remisión temporal cuando el paciente está libre de enfermedad. ¿Bien? Es un término importante porque ya estamos hablando de neoplasias malignas. Bien. ¿Cuál es nuestra función primordial de conocer este tema? No es solamente tener un conocimiento general como odontólogo, sino nuestra acción frente a las neoplasias malignas. ¿Cuál es el diagnóstico precoz? No desestimar la revisión completa de un paciente, así venga por una extracción, una emergencia. Puede venir por una emergencia, se soluciona y mientras nosotros hacemos las evaluaciones adicionales, podemos evaluar lengua, podemos evaluar carrillo, paladar, piso de boca. Porque la detección temprana de una tumoración está involucrando detectarlo en qué, como un carcinoma in situ, que es el pronóstico más favorable y desde todo punto de vista beneficioso para el paciente. Créame que la calidad de vida de un paciente en estadios más avanzados cambia totalmente, porque cambia el hecho primordial, la estética. Ese paciente sale de sala y su rostro lamentablemente no es igual. No lo van a ver ellos igual. Así no sea tan evidente, ellos como individuos van a notar el cambio. Dos, las funciones que para ellos cambian. La función de masticar, la función de deglutir, la función de hablar. Son puntos que bajan la autoestima de los pacientes. Entonces, el odontólogo tiene una función muy importante en la detección temprana. Hablamos del odontólogo general. El odontólogo especialista, como les digo, hoy en día los maxilofaciales ingresan a las cirugías oncológicas justamente para tratar de mantener la función. Después que el cabeza y cuello tiene que establecer la recesión, la función del odontólogo maxilofacial es de volver a mantener lo que queda con la mejor función posible. Si hablamos de la especialidad de rehabilitación, porque ahora hay más pacientes que antes, ese odontólogo rehabilitador está encargado de hacer procedimientos antes de la cirugía, como cuando hacen maxilectomías. El odontólogo rehabilitador hace un llamado obturador, que es colocado justo en el acto quirúrgico. Y después ese odontólogo rehabilitador es encargado de la rehabilitación post-tratamiento. Y tiene que tener una preparación especial porque las prótesis van cambiando. Hay prótesis que tienen que ser somáticas, hay una primera prótesis que usa poscirugía, hay otra prótesis que usa a los 6 meses de la cirugía y obviamente tiene que tener una preparación y como se dan cuenta hay un campo dentro de la parte oncológica para las diferentes especialidades, ¿no? Entonces, no solamente detección temprana, sino la rehabilitación que necesita tener ese paciente. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda que puedan tener? ¿Ninguna? Voy a dejar de compartir y nos vamos a hacer el Kahoot, ¿de acuerdo? Algo que quiero que les quede bien presente y que a veces nosotros notamos que ustedes lo llegan a olvidar un poco, es que siempre tengan en cuenta que la neoplasia maligna más frecuente en cavidad oral es el carcinoma epidermoide. A veces pasa el tiempo, incluso cuando hacen encuestas a odontólogos generales para diferentes trabajos de investigación, se encuentran con la sorpresa que le hacen la pregunta y no tienen idea que el cáncer más común es de origen epitelial o es el carcinoma epidermoide. Es algo que debemos de conocerlo y que darse siempre grabado en nuestra mente. Existen otras neoplasias, claro, pero la más frecuente siempre va a ser el carcinoma epidermoide. Bien, el día de hoy les tengo preparado como Kahoot un resumen, es decir, que las preguntas involucran de todas las clases. Ustedes saben que un Kahoot no tiene una nota, es más que nada, es como
verse ustedes mismos qué tanto han aprendido de los diferentes temas. Entonces van copiando el código. Si saben bien, si no saben, no hay problema, pero ya tienen una idea de qué tanto recuerdan de clases anteriores. Bien, van ingresando, por favor. ¿Ya están? ¿Empezamos? Bien, creo que, no sé si entran. A ver, un momentito, por favor. Un segundito, por favor, me dan unos minutitos, que justo entró una llamada urgente, solo unos segunditos. Vamos a empezar. A ver, los hemangiomas cavernosos presentan múltiples capilares de pequeño calibre. Esa pregunta es de la clase de lesiones rojo azuladas. Falso, recuerden, los hemangiomas cavernosos son los que tienen vasos sanguíneos más grandes, por último, bien dilatados e irregulares o tortuosos. En cambio, ¿quiénes tienen capilares? Los hemangiomas capilares. Con el nombre nomás ya correlacionen, ¿bien? Hemangioma capilar va a presentar vasos de pequeño calibre, ¿bien? La otra. ¿Qué lesión roja azulada puede presentar histopatológicamente células multinucleadas gigantes? Bien, el granuloma periférico de células gigantes. Fácil porque lo correlacionas un poco con el nombre de la tumoración. A ver la siguiente. La glositis romboidal media es una lesión maligna. Falso. La glositis romboidal media, recuerden, es benigna. Incluso no requiere tratamiento porque muchos pacientes lo presentan desde el nacimiento. La siguiente. A ver, ¿el mucosele presenta histopatológicamente la presencia de?
Moco con histiocitos. A ver, les recuerdo un poquito. ¿El mucosele qué era? Una lesión que se origina por la extravasación de moco, ¿dónde? Al conectivo, ¿cierto? Por la ruptura de qué? De un conducto de una glándula salival menor. Entonces, ese moco, en lugar de ir a la boca, que es la saliva, ¿a dónde se queda? En el conectivo. Todo ese moco que se queda en el conectivo comienza a tener histiocitos y a la vez ese moco comienza a ser rodeado por un tejido de granulación. Entonces, histopatológicamente, ¿qué puede contener? Moco con histiocitos y adicionalmente también una característica es que puede estar rodeado de un tejido de granulación. ¿Bien? Jamás va a ser un tejido fibroso con histiocito porque es moco, es saliva, es lo que contiene ese quiste. Moco rodeado de vasos sanguíneos tampoco, ya hemos dicho que es moco rodeado de un tejido de granulación. Moco rodeado de tejido mixoide menos, porque el tejido de granulación es un tejido que se forma, ¿bien? No es un tipo de tejido conectivo, es un tejido nuevo que se forma para intentar reparar, es una respuesta. El carcinoma adenoide quístico presenta patrones condroides, ¿verdadero o falso? Falso. El carcinoma adenoide quístico es un tumor maligno de glándulas salivales y presenta patrón sólido, ductal y el cribiforme. Incluso esos patrones, la mayor prevalencia cribiforme es mejor pronóstico. Si hay más patrón sólido, peor pronóstico. Y el carcinoma también hace invasión perineural. El que presenta un patrón condroide es el adenoma pleomórfico, que es un tumor de glándulas salivales benigno. El quiste de erupción es una variante del quiste dentígeno. Verdadero. Recuerda, el quiste de erupción, perdón, era variante del dentígeno porque se presentaba en una dentición mixta, ¿cierto? Pero la OMS ya lo consideraba una variante del dentígeno del 2017. El siguiente, ¿el queratoquiste se relaciona con el síndrome de Gorlin-Goltz? Verdadero. Bien. ¿Cuál no se relaciona? El ortoqueratoquiste, que les puede crear un poquito de confusión. Y el síndrome de Gorlin-Goltz, que también presentaba nebus y carcinoma vasocelular. La presencia de una lesión roja brillante terciopelada en la mucosa puede ser diagnosticada como hemos mencionado en la clase de hoy día, ¿no? Es la eritroplasia, recuerden, lesión roja, incluso histopatológicamente hay atrofia del epitelio. La leucoplasia no, porque la leucoplasia es una placa blanca que no se desprende al raspado. ¿Qué se diferencia del leucoedema? El leucoedema también es una placa blanca, pero cuando se tracciona, la placa desaparece. Y el líquen plano también son lesiones blanquecinas, pero tipo como una malla, como estrías. Por eso es que se relaciona o son llamadas estrías de Whitham, ¿no? Por la característica clínica que presenta. La que sigue, es característica clínica del líquen plano la presencia de las estrías de Whitham. Hace un ratito lo he mencionado. Verdadero. Bien, lo mencioné hace un momento, es algo característico del líquen plano reticular, ¿no? Del clásico. La siguiente. Las células neoplásicas propias son denominadas parénquimas, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recuerden, parénquima son las células neoplásicas. Estroma
es el tejido conjuntivo que sostiene esas células neoplásicas. ¿Bien? ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente de la cavidad oral? Aquí ninguno se puede equivocar, que es lo último que dije casi al terminar la clase. El carcinoma epidermoide. Bien, chicos, si se dan cuenta, este Kahoot ha sido un pequeño resumen. Ha habido preguntas de todas las clases. Como les digo, aquí no es que alguien lo hizo mejor, otro menos. Obviamente acá en el Kahoot siempre hay un ganador. Pero lo más importante es, creo ustedes, qué tanto están recordando de las clases, o por lo menos ubicarse de qué clase es, qué necesitan repasar más, qué cosas tienen o qué conceptos ustedes tienen más claros que otros. Creo que eso era la función primordial de este Kahoot, más que una evaluación, es una ayuda para ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, alguna duda que puedan tener? Ustedes tienen su evaluación, si no me equivoco, el otro martes, no recuerdo bien la hora, si es 10 y 20, algo así. Eh, Nosotros no estamos programados, yo no estoy programada. Ni bien suban sus evaluaciones, trataré de hacer las correcciones lo más rápido posible. Solo hay 48 horas para que nosotros cerremos actas una vez que publicamos las notas. Si tienen cualquier duda, ya saben, si ustedes lo hacen por correo, yo les pediré que lo hagan por el correo institucional, porque el correo institucional sí me llega directo al teléfono. Entonces, si no estoy con la laptop a la mano, sí puedo contestar más fácilmente. Bien, más que cuando hacen la pregunta por el propio Messenger del Educanet. Solo le pediré eso por esta evaluación, bien, debido a que, como les repito, el correo institucional sí lo tengo en el teléfono y la respuesta para mí puede ser un poquito más rápido, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que ya todos tienen claro sus calificaciones, sus notas. Ustedes son más expertos que yo en hacer sus cálculos porcentuales, pero ya todas las calificaciones, perdón, están claras, ¿bien? Para no tener inconvenientes con las calificaciones anteriores. Ahora el examen final netamente está en sus manos. Esta parte me parece que es menor información que la parte anterior, porque la parte anterior, el tema de inflamación y trastornos sanguíneos es como que un poquito más grande, ¿no? Así que espero que tengan un buen desempeño en el examen de la otra semana. ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas, voy a detener la grabación. Listo. Si alguien tiene una duda que esté para que no quede como registrado, la pueden hacer. En caso contrario, eso sería todo. Ha sido un gusto estar todo este ciclo, estas semanas con ustedes. Espero también que la experiencia para ustedes haya sido la misma. Dice que hay una encuesta de satisfacción que tienen que contestar. A ver, voy a corroborar que es con respecto a la universidad. Ahorita les digo. Sí, encuesta de NPS y satisfacción, ¿no? Nos están solicitando hacerles recordar porque para la universidad es importante, ¿no? Bien, eso sería todo. Ha sido un placer. Espero que todos pasen. No es que no los quiera ver para el otro ciclo, pero no volviendo a llevar el curso. Bien, chicos, que tengan un buen inicio de semana y vayan estudiando para la siguiente, ¿no? Que tienen varias evaluaciones, no solo la de mi asignatura. Eso es. Ya de que